Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes, nuestra comunidad jurídica, se inspire a lograr lo imposible. Hoy estamos con Luis Diego Monsalve Hoyos, ex embajador de Colombia en China, accionista y miembro de juntas directivas, entre ellas la de New Aesthetic, y nos va a contar toda esa carrera que ha emprendido y que ustedes hoy aprendan de Luis Diego, cómo desde el punto de vista jurídico se puede tener la versatilidad para generar impacto en diferentes sectores. Luis Diego, buenos días, qué gusto tenerte con nosotros. Encantado, muchas gracias, Alirio. Pues es un gusto estar aquí acompañándolos, hablando un poco de, bueno, cuando uno tiene esos añitos ya uno va teniendo algún recorrido y carrera y sobre todo, pues el propósito mío es hoy, a partir de esta conversación, darle a entender a la comunidad de los que están estudiando, los que quieren estudiar Derecho, de que sepan que esta es una carrera maravillosa, de la cual uno pues aprende o tiene unas bases de conocimiento iniciales y de estructura mental, pero que sirven para muchas cosas en la vida. Qué bueno. Quisiéramos empezar que nos cuentes qué recuerdas de esos años universitarios y esas épocas que te tocaron, profesores memorables, sin ánimo de revelar tu edad ni más faltaba. Sabemos pues que estuviste en esos años 90, donde tuvimos toda esa época activa de la nueva Constitución de 1991 y cómo se vivió esa época de estudiante. Bueno, muchas gracias. Sí, pues yo fui estudiante del 86 al 90, hace unos buenos años, pero fue una época muy interesante. Primero nos tocó la facultad en el centro, Sí. que yo creo que fue bien hecho de la universidad moverla luego ya al campus para estar más integrado con el resto de las carreras, pero esa era pues en su momento cómo operaba. Entonces estaba en el centro, profesores memorables muchos, actualmente muchos de ellos pues todavía vigentes. El decano Jaime Arrubla, Jaime fue mi profesor de Derecho Comercial y a partir de ahí hemos tenido una amistad de décadas. Otros profesores pues interesantes, los Carlos Velázquez Chorizo, un famoso Chorizo, había nombres en particulares también. También Luis Fernando Álvarez, que fue presidente del Consejo de Estado y también es decano. Bueno, hay uno muy especial porque fue mi jefe, que es Ignacio San Invernal. El doctor Ignacio me dio de Derecho de Sociedades y Tributario, y luego con él estuve trabajando, luego hablaremos del tema de trabajo. Bueno, profesores realmente muchos, unos profesores de altos quilates, muy buenos profesores, que me enseñaron mucho y que fue un proceso muy interesante. Pero además de los profesores, pues tuvo el ambiente de la facultad, los años complejos del país en ese momento. Ahora comentábamos, pues, y lo digo rápidamente porque eso es para muchas historias, pero digamos que la semilla, por lo menos en el área privada de las universidades privadas en Antioquia, de la séptima papeleta, que luego desembocó en la Constituyente, por casualidades del destino salieron en la Bolivariana. Nos contactaron alguna gente de Bogotá que trabaja con Fernando Carrillo y empezamos a organizar pues eventos y promoción y nos tocó pues, yo recuerdo con un grupo, varios estudiantes de Bolivariana y ya luego otras universidades que fueron integrando, pues hacer la pedagogía con la gente, promover, llevarlas por papeleta. Eso fue un tema muy interesante, un momento complejo del país. Era un tema de mucho activismo y en ese momento, y perdón la interrupción, ¿ustedes tenían algún mentor, alguna persona que los inspirara a esos nuevos movimientos constitucionales o fue a partir de lo que se iba desarrollando, No, fue mucho más de a los partir, debates no, y los famosos fallos de la Corte? sí, fue mucho más a partir de los debates. La verdad no hubo pues como específicamente, por lo menos recuerdo en la facultad, pues, Sí, sí. no hubo como un momento. Yo particularmente por el invitación que me hicieron, viajé a Bogotá y conocí a Carrillo en su momento, Sí. que él sí estaba pues muy liderando ese movimiento en Bogotá, pero hasta donde yo recuerdo en Medellín no hubo realmente pues como una cabeza específica, sino que fue algo muy espontáneo que se fue contactando y se fue regando entre las universidades. Yo creo que muy liderado por Facultad de Derecho seguramente. Yo recuerdo que hay gente de la Medellín, de la Antioquia, que estaban pues también en su momento ya muy activos. Pero sí había era un momento crítico de violencia, de dificultades, fue unos años donde en el país pues habían muerto varios candidatos, Galán y otros más.
de la Claro. izquierda. Hacía pocos años, bueno, desde el Habían momento de la... asesinado al ministro de Sí, Justicia, desde la el toma insu- del Palacio de Entonces Justicia, eso todo fue eso. todo un proceso pues, de esos años de universitarios con muchas inquietudes, con una percepción clara que Colombia necesitaba un cambio, un nuevo aire. Nosotros estábamos estudiando, a mí me tocó estudiar la carrera con la Constitución del 86 y terminar la carrera y ya salir de la universidad con una constituyente en marcha y aprender a partir de ahí ya en el ejercicio una nueva constitución. Muy interesante, o sea, valió mucho la pena. Yo sin duda creo que la Constitución 91 es algo muy positivo para el país. Como todo en la vida, ha tenido unos desarrollos muy importantes y en otros campos de pronto fue con mucha ilusión, generó de pronto demasiadas expectativas, pero en general muy positivo. Qué bien. Hoy pues la comunidad jurídica te vemos con esa trayectoria tan maravillosa que has creado y que incluso pues llegaste a este cargo diplomático como embajador, pero pues también pasaste por otras experiencias en la empresa New Aesthetics, en Ferrovías, en Tampa, en funciones legales y también de carácter gerencial. Contanos de esa trayectoria y esas lecciones que fuiste aprendiendo. Ya nos contaste, saliste de la universidad y trabajaste con el doctor Sanín y a partir de ahí que vayamos desarrollando esas lecciones valiosas que fuiste aprendiendo en cada cargo, porque pues cada uno me imagino que tuvo sus retos, Claro. empezando por el de embajador en pandemia, Sí, sí. tema desconocido. Pues empecemos De atrás para adelante. de atrás para adelante, lo más antiguo, digamos. No, al principio, pues yo estuve muy honrado, fue un gran honor que terminando la universidad, el doctor Sanín me ofreciera, me pidiera que si quería trabajar en su oficina. Yo creo que la oficina de Ignacio Sanín ha sido la base de mucha gente que seguramente ustedes han conversado con ellos, que hoy en día trabajan en empresas, o algunos ejercen, otros, pero repito, sobre todo para el sector privado, empresarial, una gran cantidad de alumnos tanto de la universidad como alumnos en la oficina, porque él era un maestro en la oficina. También, sí. Fue una gran escuela, yo tuve una experiencia relativamente corta, solamente fueron 2 años, no fue tan largo porque en ese momento tuve dos ofertas paralelas que me llevaron a tomar la decisión pues, de cambiar de actividad, pero primero esos 2 años fueron maravillosos. Uno sale, yo creo que la universidad te da unas bases muy interesantes, muy importantes. Yo sostengo que el derecho te da bases para muchos temas. Y uno de ahí, a partir del derecho, puede tomar un camino empresarial, un camino de los negocios, o un camino, quienes quieren litigar o ejercer, pues también, obviamente, esa es la base inicial, pero te da muchas bases para muchas más cosas. Y del grupo de compañeros o de amigos, abogados, que en estos 30 y tantos años que están en todos los campos, realmente, en general, veo que todos sostienen que esa base es muy importante. Pero la parte práctica también se aprende mucho. Claro. Entonces, ya el ejercicio práctico, desde uno elaborar, uno aprende unas bases, pero a la hora después de elaborar un contrato específico, de entender un problema específico de un negocio, dice, no, yo no sé, yo sé cero. Y eso obviamente una oficina donde hay una estructura y hay una forma de trabajar, pues te enseña mucho. Entonces, para mí fue una gran enseñanza, un gran conocimiento, Sanín, gran maestro, por coincidencias que venían del mismo proceso de haber sido muy activista en la época de la universidad. Yo fui miembro del consejo de facultad, del consejo directivo de la universidad, tenía una cercanía familiar política también, para ser sincero, también Claro. por mi padre, que había sido también político, y coincidió que en su momento un candidato a la alcaldía, que fue alcalde luego, y luego senador, gobernador, Luis Alfredo Ramos, pues me invitó a participar en sus listas al Consejo de Medellín. Yo fui concejal de Medellín, muy joven, de 25 años, Sí. el año 92, 93 al 96. Y estando en Sanín, también en su momento en Arena Estampa estaban buscando un secretario jurídico, que querían pues alguien que trabajara ahí. Me pareció una oportunidad muy interesante. Dije, bueno, ya, aunque fue corto, pero fue una gran experiencia con Sanín, dije, bueno, yo quiero ver el mundo de las empresas. A mí siempre, cuando hablas de versatilidad, la verdad, la vida me ha llevado por muchos caminos. Y he ido y vuelto, pues digamos, es una oportunidad de ver muchos campos, muchos sectores, de los cuales todos me gustan. Y hay quienes tienen una línea de trabajo y dicen, yo soy un abogado litigante, me dedico toda la vida a litigar. Hay otros como yo que de pronto hemos probado un poco, y no es como probado, hemos seguido caminos diferentes, y en cada campo hemos tenido unas actividades y hemos ido desarrollándolas.
Entonces ahí entré a trabajar en Tampa y coincidió con el tema del consejo. Digamos que a mí me tocó una transición de un consejo donde era ad honorem y no se pagaba, y la última parte me tocó con el cambio ya legal, donde el Claro, consejo ya se volvió mucho más, digamos, profesional. sí. Lo que implicó también una exigencia mucho más grande de tiempos, porque cuando era ad honorem la gente iba a unas horas muy específicas, en la tarde o en la mañana, mediodía, y la gente tenía la flexibilidad de seguir en sus actividades profesionales. Ujú. Que ahí eran los Eh, famosos alcaldes cívicos, eh, alcaldes, perdón, por designación. exactamente, No era todavía por elección sí, popular. Claro, ese fue el cambio de la el cambio. Constitución, sí, señor. Entonces fue una oportunidad muy interesante, primero, de conocer la ciudad, también en un momento muy difícil. Total. Para decir cualquier cosa, a mí me tocó estando en el Consejo de Medellín que nos avisaran que acaban de dar de baja a Pablo Escobar, por ejemplo. Sí. Y fue unos años donde hubo pues muchas dificultades en la ciudad, pero fue un gran aprendizaje de ciudad, de conocimiento de ciudad. En Tampa, Y a los yo, alcaldes les hacían no, atentados, que mucho, hubo, mucho, pues total, fue fue una muy historia, creo complejo. que fue, no sé Fueron dónde lo años, escuché, que Juan Gómez fueron, Martínez contó incluso que a él le tocó total, enfrentarse claro. a bala con sus propios, con los que le iban a matar a él, con los Ente- sicarios, y que eso fue una Yo historia, siempre he pues, dicho, yo siempre he dicho tremenda. cuando veo las dificultades que el país hoy puede estar viendo, dificultades importantes, pero recuerdo y lo hablo con amigos de nuestra época de adolescencia y de inicio de juventud y inicio profesional, realmente fueron años mucho más difíciles que los actuales, en nuestra opinión, Claro, claro. por lo menos de seguridad personal y de riesgos personales. Entonces fue un momento muy interesante. Yo, por el lado también de Tampa, estando en la empresa, por coincidencias de movimientos internos, quien era en su momento el presidente de la empresa, me vio muy interesado en muchas más cosas diferentes al derecho. Yo me metía un poquito en todo y quería saber cómo operaban el negocio, cómo operaban las bases. Y hubo un retiro de una persona que era vicepresidente administrativo y me dijo, venga usted, coja los dos cargos, siga el Ah, qué jurídico, bien. siga jurídico, pero coja este otro y busque a alguien que le ayude en el tema jurídico, bueno. Y de ahí me traje voy a hablar de una persona que la admiro mucho, la quiero mucho, se vino a trabajar conmigo, Juan Carlos Salazar, que es Sí, paisano suyo, sí, además creo. señor. Juan Sí, Carlos Salazar que Gómez, él lleva ahora el Aerocivil, él estuvo estuvo en la recientemente, Aerocivil y sí. ahora es el hombre, un tema muy importante, egresado bolivariano, es el hombre que tiene el cargo internacional más alto como colombiano, que es el director general de la OASI, o sea, todo lo que maneja la Ujú. aviación civil en el mundo. Sí, señor. Él empezó a trabajar conmigo. Qué En maravilla. el consejo, luego en consejo trabajó un tiempo conmigo, luego en Tampa, pero pues es capítulo aparte, una persona muy valiosa. Entonces ahí, en ese momento ya uno también sabe que hasta cierto punto los conocimientos del derecho son importantes, pero también vale la pena, es importante formarse más. Yo ya había hecho una especialización corta de Derecho Sí, Comercial eso en lo vi, en Bolivariana Bolivariana la especialización, y después fue que y decidiste hacer el luego MBA, decidí hacer el MBA en y, EAFIT, y ya después fue el máster en Harvard, en que eso Harvard también nos también. gustaría, pero Entonces el vamos. MBA en EAFIT, que era en ese momento, y todavía hoy creo, era pues no presencial permanente, sino que era fines de semana, entonces, y uno digamos en la época joven tiene tiempo para todo, pues, sin estar casado y sin hijos, entonces yo trabajaba, iba al consejo, y los viernes y sábados tenía maestría en Clase. EAFIT, pues yo no sé a qué horas tenía tiempo para todo, pero lo tenía. Entonces hice la maestría en esos años, estando en Tampa, y terminé pues trabajando, ahí la vida me fue llevando a un tema más empresarial, sin desconocer el tema jurídico, pero más empresarial, y fue muy interesante. Eh, en ese momento, terminando el año 95-96, yo siempre había querido también salir a estudiar al exterior. Lo tenía en mente y dije, algún día lo hago, en un momento lo hago. Y algunos amigos me dijeron, ¿usted por qué no piensa? Harvard, la escuela, tiene una escuela que se llama la Escuela de Gobierno, la Escuela Kennedy de Gobierno. Bueno, ¿a usted le gusta este tema? Yo le dije, yo quiero la vida pasarla entre empresa y gobierno, pero sin tener que depender completamente de gobierno, y también estando en empresa pueden estar moviendo entre uno y otro. Entonces, pues se dio la coincidencia de que dije, no, pues es un momento interesante, lo puedo hacer. Apliqué, en ese momento tuve las dos recomendaciones muy interesantes que fueron Ramos, que había sido el alcalde, y en ese momento iba para ser gobernador Álvaro Uribe, entonces me dieron sus dos recomendaciones Qué bien. para ir a estudiar en Harvard. Yo tenía un buen récord académico, pues yo había terminado con muy buenas notas en la Bolivariana, tenía, pues, digamos, el récord académico porque allá lo exigen mucho. Claro, los
Y varios profesores pues te recuerdan por haber sido un buen estudiante también, sobre todo los mayores, Hernán Valencia y eso, Sí. sí. Entonces, Jesús Vallejo, que sí, también. también lo. Sí, Entonces, sí. entonces, digamos que sí, afortunadamente pasé hice 2 años del país, pero dije, bueno, eso es una recomendación también para los estudiantes que están en. Y una pregunta cortica, ¿cómo fue el reto con el inglés? Porque hasta ahí tú habías estado ahora en el país, ¿no? Sí, No no, pero la habías verdad es que yo, tenido... no, la verdad es que yo en época del bachillerato no Oh, estudié, ok, no ok, estudié en colegio bilingüe, no, yo ok. salí del San José, pero muy programado por mis padres, yo sí había estudiado en Colomboamericano todos los cursos en el Oh, qué bachillerato, bien. y cuando terminé el colegio, Oh, ok. antes de entrar a la universidad, yo me fui a estudiar un año por fuera, Ah, entonces entiendo, entiendo. estuve estudiando el idioma, pues. Sí, Entonces, pero, digamos pero que el idioma del día a día es un reto distinto al idioma técnico, sí, aplicado sí, 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 sí. a la Sí, gobernanza, a los no, no, términos técnicos. Me imagino es que también ahí fue volver exigente, exigente y le toca a uno a pues meter. entrenar. La ventaja era que esos 2 años sí fueron full, 100% Sí. dedicados, pues fueron 2 años con horario académico permanente, muy interesante. Para mí también una gran experiencia, yo lo digo para quienes están estudiando y quienes están ya egresados. Posiblemente esa maestría a mí me gustó mucho haberla hecho 5, 6, 7 años después de haber salido porque ya tenía una carrera previa de entendimiento del Del entorno, entorno, claro. del trabajo. Fue súper Y allí interesante. recuerdas a alguno de tus profesores, porque esa maestría ha sido No, pues vale. famosa porque ha tenido incluso varios premios Nobel Sí, 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 que sí. imparten clase y No, pues eso es lo que nos contés más por aquí. pero entre otros, pues hubo un profesor que era Michael Porter, que fue Sí, el el gran gurú de la gurú, competitividad. Entonces me tocó clase con él, qué maravilla. súper interesante. Hay otros profesores pues, de liderazgo que son referentes mundiales pues, en el conocimiento del liderazgo. No, ahí el nivel de compañeros y el nivel de profesores es una cosa pues top mundial, es muy exigente. Y versus lo que habías aprendido en la UPB, pues cuando estuviste ahí en Harvard, ¿cómo te sentiste? Pues porque No, yo me, mucha gente, hay veces lo que he escuchado de otras personas que han estudiado en estas universidades grandes es que, y es un consejo también pues para nuestra comunidad y quienes nos ven, que a veces nosotros los colombianos somos muy buenos también en autolimitarnos y que claro, cuando llegamos a esos entornos donde hay competencia global, resulta que estamos bien, como que no, tenemos estamos unas buenas bases, una buena formación, una completamente. principialística muy sólida. Completamente. Además, porque uno encuentra gente de todo el mundo que viene de diferentes países con formaciones similares. Ahí, ¿cómo te sentiste? Vos dijiste, a No, ver, ¿cómo voy a estar yo pues, aquí? pues uno se siente, primero, se siente bien y yo creo que, digamos que si uno ha tenido un desarrollo y ha sido inquieto y pues, ha tenido una buena preparación y lo hizo bien hecho, está bien. Obviamente uno se está encontrando con gente top, 1% top mundial de estudios, de capacidad. Entonces también, y es interesante, digamos, no pasa nada. Pues uno, siempre, en cualquier parte del mundo, uno se va a encontrar gente más inteligente que uno. Primero. Y segundo, yo también, eso ya es un tema para el trabajo. Yo siempre digo, a la hora de rodearse y trabajar, lo mejor que uno puede hacer es tener gente mejor que uno. El, Claro. lo mejor que le puede pasar a uno en cualquier trabajo en el mundo es conseguir gente que ojalá sea mejor que uno, porque eso permite que los equipos funcionen y que uno no tenga que estar empujando, sino al contrario, frenando un poco, eso es mejor que empujar. Entonces, no, fue una experiencia muy interesante, conocer gente de todo el mundo con muchos enfoques, con muchos conocimientos. Yo quería, por esa misma, digamos, enfoque tanto público como privado, me enfoqué mucho en el tema de relaciones con gobierno, el sector privado, eh, participación privada en proyectos, por ejemplo, desarrollo económico. Entonces, eso fue muchos de los temas que estudié. Yo en ese momento dije, hombre, yo no, posiblemente, y dije, después de esto, tal vez si quiero volver a trabajar un tiempo en el gobierno, no sé cuánto, pero sí. Entonces fue una gran experiencia. Yo en ese momento me fui, me casé yéndome a estudiar. Allá nació mi primer hijo. Digamos que tengo unos grandes recuerdos de Boston, además una ciudad maravillosa. Claro, claro. Terminando eso, volví a Colombia y coincidió que llegó el gobierno de Pastrana. Y por cercanías también medio familiares personales, pues terminaron ofreciéndome uno de los cargos más interesantes, más difíciles y que más, digamos, me han marcado en cuanto a que aprendizajes duros, que fue un cargo que era director o presidente de Ferrovías, que dependía del Ministerio de Transporte. Fue muy interesante, estuve 2 años del gobierno de Pastrana en ese cargo. Mi jefe era Mauricio Cárdenas Santamaría, del cual tengo una gran amistad y es un tipo muy interesante, muy conocedor del país.
en un momento muy complejo, porque fue el principio del gobierno de Pastrana, con una crisis económica, con dificultades, con limitaciones, con negociación de proceso de paz, bueno, todo lo que usted quiera. Con la herencia del proceso 8000 que No, venía. venían muchas cosas muy difíciles. Y la verdad, si a mí me dijeran, no, y usted hubiera aceptado, conociendo lo que tiene experiencia hoy, en ese momento de cargo, yo diría, hoy no, con la experiencia que tenía en ese momento, pero uno no aprende no por experiencia ajena. Claro, Entonces, y la verdad, y no pasa nada, yo creo que es un gran conocimiento. Fue una experiencia muy interesante, un cargo muy complejo, con muchos factores externos al conocimiento técnico. Yo en el momento quedé convencido, por lo que había aprendido, sobre todo allá, que había temas técnicos interesantes de participación privada en los cuales yo podía aportar, y efectivamente logramos hacer algunas cosas, pero hay un entorno contractual, extracontractual que hay en ese medio de contratación pública que es muy complejo, muy que complejo. requiere mucha experiencia. Yo de ahí, y siempre lo he contado, pues, y sobre todo con el paso del tiempo, salí, digamos, contento, pero luego, desafortunadamente, muchos de esos procesos tuvieron otros cambios, otras circunstancias que no fueron tan exitosos como hubiera querido, sobre todo de participación privada y desarrollo de unos proyectos. Uno sí quedó, que fue el ferrocarril de la zona carbonífera al Magdalena, al puerto de Sí, Santa Marta, ese quedó. Pero lo otro que supuestamente iba a seguir hacia adentro del país no se frenó y no siguió adelante. Hay cargos de cargos y hay unos cargos que uno sale con todas las investigaciones del mundo. Claro, Eso no fue nada fácil. Porque se generan todos esos... Sí, porque está esa intersección difícil entre el cargo y la política. Correcto, y las oposiciones. Y, correcto. entonces eso me Entonces, imagino que para fue... mí ese fue un momento también complejo porque yo también dije, bueno, ¿yo qué sigo? Hubo una circunstancia familiar donde se dio la posibilidad, por un tema de negocio familiar, yo siempre he estado cerca del negocio familiar, de los socios de mi familia, de que la empresa Nustetic éramos socios minoritarios y la estábamos comprando mayoritariamente. Y definitivamente se necesitaba que yo estuviera aquí más presente. Claro, entonces ya dije, bueno, una experiencia interesantísima pública, pero que, así como dije, claro. quiero relajarme un poquito, y volví a Medellín y durante los siguientes casi 18 años estuve muy ya en el sector empresarial. ¿Qué dijeron? Te llamaron Diego, vení Luis Diego, claro. Necesitamos que seas el salvador de las sonrisas, porque Nustetic pues es una empresa que se dedica a productos odontológicos y farmacéuticos. Y farmacéuticos, entonces fue un momento también, la vida lo lleva uno por los caminos que uno a veces no lo... Y ahí empezaste todo ese proceso en Nustetic de consolidación de mercados, que fue un tema más comercial. Correcto. Y para los que pues preparando esta entrevista y para los que de pronto no conocían, es una empresa que hoy por hoy se reconoce en el mundo porque produce muy buenas prótesis dentales, muy buenos dientes de reemplazo. Claro. Entonces, por eso era que incluso ahora le decía a Luis Diego que el salvador de las sonrisas. Aunque tengo que decir que siempre, cuando hablaba de equipo ahora, sí. hay una gran ventaja. Había un muy buen equipo de trabajo. Realmente, qué maravilla. La empresa había tenido unas dificultades previas por problemas de entorno, principalmente en los años finales de los años 90, sí, claro. que en su momento los intereses disparados, el país tuvo una recesión importante en el 98-99, entonces todo eso lo afectó. El tema de sustitución de exportaciones por importaciones, entonces había hubo un cambio fue un momento, político, perdón. Sí, eso fue un momento muy complejo, también. Pero era una empresa muy bonita, entonces yo llegué, había un equipo ya de trabajo muy consolidado, logramos trabajar en equipo los siguientes años. Incluso una empresa principalmente exportadora, nosotros exportamos a más de 60 países del mundo. Fue un proceso muy interesante. La empresa dio una vuelta de un momento crítico a estar hoy ya mucho más sólida. Yo pues principalmente concentrado en la empresa, el sector de negocios, pero nunca alejado del sector público. Claro, yo estuve en su momento pues relativamente cercano y tuve algún par de propuestas de parte del presidente Uribe que lo acompañaran en ese momento, pero no era el momento, yo no podía, realmente no estaba muy concentrado en ese momento crítico de la empresa. Sin embargo, participé como representante en juntas de entidades del gobierno, en Corantioquia, el representante del presidente. Bueno, en su momento... Sí, como no desligarse de esa venita pública que conectando con otras cosas que nos has dicho en esta entrevista, es como, digamos que son esos caminos que a veces en la vida para uno son inevitables porque es como ese mismo llamado y quisiera pensarlo que en tu caso también tenía que ver ese llamado genético que pues, tu familia siempre se han caracterizado por tener una profunda vocación de servicio en estos cargos públicos y demás. Entonces, ¿qué
qué interesante. Y toda esa experiencia, me imagino, ahí ahora pues me gustaría hacerte la pregunta, o de una vez, pues, el tema del cómo fue enfrentar esa complejidad de los diferentes ordenamientos legales, porque pues para llegar a 60 países, eso tiene pues todo su complejidad, y además que son productos de alta, digámoslo así, no solo alta especialización, sino alta regulación, Regulación. porque es salud. Sí, Y sí, también sí. me imagino que en tu momento te tocó con el tema aeronáutico, el tema ferroviario, que son empresas hiperreguladas. ¿Cómo fue ese enfrentamiento desde la formación de administrador, pero también desde la formación jurídica? Y ahora conectamos pues con el tema de China y ya esa parte. Pues ese, a ver, lo primero es, vuelvo y repito, la base que le da uno la carrera ya tiene uno como el concepto del rule of law, Sí, de la normatividad y de cómo el mundo se mueve alrededor de la normatividad, sin que la normatividad tampoco sea, no debería ser tampoco una camisa de fuerza. Pero si no la hubiera, las cosas no funcionaban. total. Es decir, en el mundo de los negocios, de la regulación, de los contratos, yo, a pesar de que estaba en el sector, digamos, al final me fui orientando más al sector de negocio administrativo, gerencial, pues siempre por mis manos pasaba un contrato. Un contrato, una regulación, o que si queremos entrar a tal país, entonces tenemos que cumplir con los requisitos. Entonces uno ya tiene esa formación jurídica que le permite entender, claro, eso tiene que cumplirlo. Siempre hay que, si uno va a ir a otro país, pues habrá que contratar a un asesor especializado de ese país para que le explique a uno. Pero la explicación fluye mucho más fácil si uno tiene ya la formación. Incluso si hay sistemas jurídicos distintos, pues uno ya tiene, digamos, esa base muy importante. Entonces, esa indudablemente le permite a uno tener un criterio mucho más claro de cómo conversar, Claro. tiene una conversación a partir de la base jurídica. Esa pues, Y eso me imagino que, como diría el libro de Malcolm Gladwell, eso te ayudó y te hizo como un outlier en esa parte exacto, de ese mercado para poder llegar a otros con ese producto, que quizás aquí en tu caso fue una ventaja claro. gerencial, que combinabas las dos áreas y que además entendías las puntas, tema administrativo, tema gobierno, tema legal, y que eso creería yo que también pudo haberte hecho pues Claro. ese perfil fuera de serie, como se llama pues el libro, para que pudieras avanzar. De esas regulaciones, por curiosidad, ¿cuál fue la más que vos digas, uy, esta regulación tan rara, yo esto no me cuadra? No, no hay ninguna específica tan rara, sino que son muy exigentes. Y además Sí. uno tiene que entender que hay procesos, entonces uno le explican en tal país. Por ejemplo, Brasil es un país muy complejo, porque Uh-huh. tiene un sistema federal muy complejo. Entonces cada región tiene y cada estado tiene su propia regulación. Entonces hay un punto donde uno dice, mire, ¿saben qué? Y además somos proteccionistas, ¿saben qué? Dejemos ese mercado quieto por ahora. Así, por ejemplo, no Sí, le luchemos claro, más decisiones. porque la exigencia y la presión, la posibilidad de llegar frente al costo que tiene y las dificultades de regulación no son tan atractivas como otros más abiertos. Pero va a dar un salto porque sé que aquí nos podemos ir conversando muy largo No, y hay claro. un tema muy interesante y voy a conectar temas pues rápidamente. Yo por allá en el año 2014, 15, estando en la empresa, pero cercano todavía al sector público, me presentan, y ya te voy a contar porque me presentan un senador que acaba de llegar a Colombia después de vivir como 10 años en Washington, trabajando en el BID. Me lo presentó una buena amiga y me dijo, un senador nuevo del Centro Democrático que se llama Iván Duque. Entonces, Iván Duque lo conocí, nos hicimos como muy buenos amigos, y en un momento dado, él los años siguientes me dice, me están ofreciendo ser, bueno, me están pidiendo, me están promoviendo ser precandidato a la presidencia. Así aquí llegando a Medellín, ¿vos qué opinás? Con varios amigos. Y le dijimos, no, Lance, hágale porque hay que hacer fila. Yo pensé, hay que hacer fila y si no es ahora, pues en 6 o en 8 o 10 años. Para resumirle, porque la historia está ahí, pues el Claro. hombre cogió impulso, fue rodando y esa candidatura llegó y terminó siendo el presidente Duque en el año 2018. Yo había estado cercano a él y lo apoyé muy desde el principio, más pensando que de inmediato no, que más adelante era un hombre muy preparado para ser más adelante presidente. Claro, porque en la carrera habían otros históricos, pues, Históricos, como sí, Germán claro, Vargas Lleras y claro. Entonces él saltó muchos sí, y al final de cuentas cuando ganó, pues un poco porque hubo gente que lo acompañamos desde años antes, pues básicamente ya el mensaje de él era que yo quería que yo lo acompañara en algo. Yo dije, no, yo quiero quedarme tranquilo en mi empresa, en mis negocios, pero llegó una oferta muy interesante que fue la embajada en China, que me pareció muy interesante, algo que yo no conocía que era el mundo diplomático. Sin embargo, y repito, el mismo tema del derecho sí ayuda mucho
Y para mí, adicionalmente, el tema de mi formación en Harvard también sí me ayudó mucho, pues, porque era un tema de ver el mundo, relaciones internacionales, de ver pues como muchas cosas que... Repasaste el libro de Hernán Valencia, Derecho Internacional repasé Público, repasé muchas y cosas. las clases, el seminario Claro, alemán, porque claro. creo que a ti también te tocó con él clase... No, ¿No te ese no. tocó clase con Hernán No, Valencia? no, Ah, no, no, fue, no. bueno, él Sí, sí, llegó después después, a la facultad, sí. correcto. Entonces luego, Pero él tiene el tratado famoso sí, pues, de Derecho claro, claro, Internacional claro. Público y todas las obligaciones Entonces, diplomáticas y la nación entonces más favorecida, esa que parte. hubo muy interesante. Yo me Sí, encontré un equipo muy bueno. Los equipos son claves. Y yo he tenido la fortuna en la vida, en casi todas partes donde he estado, entre porque me los encuentro, porque los busco, y repito, ojalá, yo digo, ojalá encuentre una persona brillante que diga, este me va a superar y que va a llegar mucho más lejos que yo, porque es la gente que uno necesita para trabajar y para lograr cosas importantes en la vida. Entonces me encontré un equipo muy bueno, luego lo complementamos allá y empezó un proceso inicial donde hubo una visita del presidente, un tema muy comercial, de fomentar relaciones, de traer inversiones chinas, llegó la pandemia. eso era Entonces, ahí. la historia de la pandemia pues podría hablar horas y horas, No, total. pero voy a resumirlo en varios temas. Nos cambió completamente el trabajo que teníamos que hacer, nos volvimos unos centros logísticos para ayudar al país en tema de pandemia. Y ahí particularmente en la vida, yo creo que la vida lo pone uno donde tiene que estar, pues yo tenía la experiencia de la empresa en sectores de salud y tenía, digamos, un poco esa formación jurídica donde el gobierno tenía que empezar a negociar una cantidad de cosas que necesitaba el país, Claro, ahí entre equipos, tapabocas, tapabocas y al final vacunas. total. Ya me tocó El muy de cerca, Sinovac, ¿cómo fue esa exactamente. negociación? Entonces a mí me tocó muy de cerca, en su momento con el ministro Ruiz, la negociación de compra de vacunas con Sinovac, directamente. Yo no firmé nada, pero sí estuve sentado negociando con ellos todo y en nombre del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud hacía los acuerdos y negociaba y cerraba el negocio. Logramos, gracias a Dios, hay momentos de la vida, pues, y ese fue muy especial porque realmente fueron casi las primeras que llegaron a Colombia. Claro. Durante varios meses, las vacunas que la gente estaba poniendo y salvando vidas eran esas. Entonces, yo decía, Dios mío, pues qué responsabilidad, pero qué gratitud con la vida de poder estar aquí presente en eso. Entonces fue muy interesante, muy duro, Sí, muy porque duro. era como, hay una de las preguntas necesarias era cómo trabajar con la incertidumbre, porque en ese caso, pues, digamos que las experiencias anteriores, de todo había habido casos de estudio, pero este era nuevo. O sea, aquí casi que como uno dice, tengo las cartas tapadas. Totalmente. ¿Y cómo empiezo a partir de ahí? Y como embajador que se esperaba mucho, además que China es el gran exportador para el resto del mundo de muchas otras Correcto. soluciones y necesidades. O sea, no era solo el tema de salud. China, de aquí le importamos grandes productos para muchos otros mercados. Claro. Entonces, ¿cómo se vivió esa incertidumbre de confinamiento? Pero entonces necesitamos seguir siendo el supplier, pues el proveedor y cómo negociar. Y... pues empecemos porque visto para atrás, dice, Dios mío, ¿cómo pudimos? Sí, profeta del pasado es muy fácil, ¿cierto? Pero la verdad práctica es que una de las cosas que me ha enseñado a mí la vida es que los problemas pueden ser muy grandes, pero si uno sabe, digamos, partirlos en pedazos. Y por ahí dicen, el elefante se puede comer partido a pedazos. Entonces digo, bueno, esto es un problema gigante, esto es una pandemia, pero a ver, nosotros en qué podemos ayudar, en qué podemos y qué no podemos. Entonces, encontremos aquí qué es realmente lo que vale la pena hacer, encontrar estas soluciones, ayudar en esto. Hay cosas que ni nos metamos, pues. Sí. Pues hay temas que la solucionan allá en Colombia y que allá hay gente más capaz. Pero entendimos que para este caso específico era poder ser el centro logístico para ayudar en temas específicos de ciertos productos, bienes y necesidades que tenía el país, en los cuales estábamos ahí y podíamos ver los contactos y buscar las empresas. Entonces, hubo un momento en que la sala de la embajada está llena de cajas, porque era de todo. Había que traer cosas que necesitaban en Colombia, nos las ponían allá en la embajada, y en un momento 3 o 4 aviones que llegaron, pues las mandábamos al aeropuerto y llévense para Colombia. Cosas particulares, pero uno, si las delimita y dice el problema grande, vamos a resolverlo parte por parte. Todo se puede resolver, o todo se trata de resolver. Y Claro. se lograron muchas cosas. Y para ya terminar esto y ya conectar con la parte final pues, de esta conversación tan maravillosa, pues, porque te agradecemos que tenés otros Claro. compromisos y nos sacaste este espacio. ¿Qué te quedó de ese aprendizaje de la cultura oriental? Porque a veces como que los que han tenido la experiencia de vivir o trabajar en China, en esos países orientales, dicen hay cosas que tenemos que aprender de la filosofía de ellos que quizás por la occidentalización nosotros no vemos, por nuestras formaciones griegas o romanas. ¿Qué aprendiste o quizás qué otros elementos
te dieron ese plus de esa cultura oriental? Pues a mí primero un país maravilloso, con un sistema que no es tan fácil, pues hay que entender también. Claro, porque ellos venían de una... Pero es un país maravilloso, muy interesante. Ellos son gente, digamos, nosotros, yo siempre he dicho, colombianos, latinoamericanos, tenemos una gran capacidad de improvisación, gran capacidad de adaptabilidad, de invención, muchas cosas muy interesantes. Pero tenemos una gran falencia y es el saber planificar y hacer un desarrollo a largo plazo y seguir una línea. Eso no somos tan capaces. A mí me ha dado muy duro porque muchas de las cosas que yo quise promover allá, que dije, es que tenemos para adelante con relación con China, en negocios, en proyectos, en cosas que podríamos desarrollar a 10, 15, 20 años. Muchas de esas cosas, desafortunadamente, aquí cambiamos de gobierno y cambian las prioridades, las cosas pues se dejan. Entonces no somos capaces de hacerle seguimiento de largo plazo. A mí me tocó estar muy cercano a proyectos, y acá, aparte de otro tema, proyectos en los cuales los chinos están participando en Colombia, el Metro de Bogotá, la mina de aquí es de Buriticá. Sí, señor, CJ Mining. Me tocó de cerca el acuerdo y el cierre de esos negocios. Afortunadamente eso yo creo que sí van a ir para adelante y el Metro de Bogotá va a salir Dios mediante, porque es un proyecto que Bogotá lo necesita hace 20, 30 años, 40 años. Entonces ese sí, el tema de pensar a largo plazo y de ponerse la meta y de seguir el camino. Ya para ir cerrando y unas preguntas ya más puntuales, ¿qué le hubiera gustado a Luis Diego recién graduado haber aprendido, ¿no? desde sus inicios como abogado? ¿Cuáles son esas materias que hoy, en todo este trasegar de tu exitosa carrera, tú dices, me hubiera encantado aprender antes esto? Bueno, aunque creo que ya hoy las facultades están siendo más conscientes, yo creo que al estudiante desde el principio hay que involucrarlo mucho en actividades prácticas del derecho y del ejercicio y de fomentarles. Mire, las universidades americanas tienen una cosa muy interesante y es que tienen unos periodos largos de vacaciones a mitad de año y eso permite que los estudiantes entre uno y otro año hagan prácticas desde que empiezan. Entonces, el nivel práctico, combinar la actividad práctica de hacer pequeñas pasantías de 2, 3 meses durante las carreras son muy importantes. Porque la gente tiene muchos campos de trabajo, pero en lo que sea, pero permitir que la gente lo que está aprendiendo, porque uno aprende mucha teoría. Yo no los que digo, cuando yo salí, mi pasantía práctica la aprendí donde Ignacio Sanín, claro, que fue una gran escuela a la brava y un poquito forzado, y con la ayuda de los compañeros de trabajo. Claro. Pero si uno le permitieran flexibilizar de alguna manera, de que uno pudiera ir haciendo estudio práctico. Yo inclusive creo que ojalá pues el tema educativo colombiano pues hay mucho que hablar, pero ojalá nosotros hoy cambiáramos un poco ese esquema tan rígido que tenemos de 5 años, entonces no permitir unas carreras más flexibles, que la gente pudiera estudiar 2 años, trabajar 1 año, estudiar 2 años, trabajar 1 año, una cosa pues mucho más flexible, porque ese mundo real es el que le ayuda a uno a vivir. Y de ese mundo real, si pudiera hacer como un top 3 de habilidades, algunos nos han dicho la negociación, análisis de estados financieros, mirando pues tu carrera, o negociación, pues análisis de estados financieros, siempre han dicho que eso es elemental, que todos los abogados hoy lo tenemos que aprender, no le tenemos que tener miedo a los números, pero quizás que otro, y conectando qué consumes en tu día a día de director, pero que desde el punto de vista legal también te alimenta, podcast, qué lees, como en un día normal de Luis Diego, cómo se alimenta y se forma para enfrentar sus decisiones. Mira, yo creo que dijiste 2 y voy a agregarle otro que es gestión de la gente. Gestión de las personas. De las personas, es decir, el tema 1, indudablemente, negociación, estoy de acuerdo con lo que he mencionado, negociación práctica, casos reales, enfrentarse a esa realidad. Segundo, muchos abogados dicen, yo estudio derecho porque no me gustan los números. No, falso. Yo creo que los números hay que involucrarlos, no profundamente. Hay especialistas en que te analizan pues cosas, pero un entendimiento conceptual de las finanzas, de los negocios es importante. Pero vuelvo, entonces te digo, la gestión de grupo, la gestión personal, la gestión de uno en general en la vida, casi siempre va a estar rodeado de un equipo de trabajo. Y un equipo, así sea una oficina de abogados, o estás en una empresa, o estás en un cargo directivo. Y eso en el derecho no se toca mucho. Yo creo que ayudarle a la gente a gestionar las relaciones interpersonales, las relaciones de liderazgo, las relaciones de cómo organizar un equipo de trabajo, creo que vale mucho la pena. Hoy estás también metido, y con esto conectamos y cerramos para concluir este maravilloso espacio, y es
hay algo a lo que has trabajado que se llama la Antioquia Emergente, nos contaste que fue una invitación que te hizo David Escobar de Confama, y a partir de ahí se desarrolló como una visión de Medellín y unas nuevas líneas que también merecen atención desde el conocimiento jurídico. Claro. Contanos brevemente de Brevemente de eso. eso, mira, cuando yo recién llegado de China, algún día me invita a tomar un café de David Escobar, que es buen amigo, y me dice, mire, queremos fomentar un tema buscar un grupo de 30, 40 personas de muchos orígenes diferentes, empresarios, gente ya mayor, gente joven, gente que está haciendo cosas nuevas en Medellín, para ver para dónde va Antioquia, qué encontramos en común para fomentar. Y me dijo el hombre, vos por tu experiencia de negocios, pero además porque acabas de llegar de fuera con una visión del mundo, quisieras participar. Yo le dije, no, yo estoy listo, claro que sí, me parece Claro, claro. interesantísimo. Conecto con eso porque había estado en un seminario sobre internacionalización de las empresas antioqueñas y en ese seminario mucha gente estaba hablando desde la óptica de las empresas tradicionales que la gente en Antioquia no estaba tan conectada con el mundo, con el medio internacional. Y yo que acababa de llegar me estaba dando cuenta de algo que dije, pero ¿a mí de qué me están hablando? Si llegué y me encontré con esta ciudad llena de extranjeros, los aeropuertos llenos de extranjeros, los parques, los bares, los restaurantes, los hoteles llenos de extranjeros. Ustedes no están viendo algo que están hablando de lo que no es. Lo dije así pues como en un Claro, tono de claro. pronto desprevenido. Y luego en el ejercicio de Antioquia Emergente, que fue un ejercicio de casi un año, o 6, 8 meses, muy interesante, con gente muy valiosa, con gente muy diversa, donde encontramos dos temas reales sobre los cuales hay que potenciar la región a futuro. El uno es que Medellín y el entorno de Medellín está viviendo un boom muy interesante en el tema cultural, en el tema de diversión, Industrias industrias creativas. creativas, donde la gente está aquí, hay muchas empresas que están trabajando en eso, desde la música, desde el software, desde el entretenimiento, y es un centro de atracción, uno lo ve en revistas internacionales, y uno ve los artistas. Total, total. Aquí hay 4 o 5 artistas de talla mundial que están haciendo un gran, la Karol G y el Balvin, todos estos pues están en una cosa muy, muy importante. Entonces ahí hay algo sobre lo que hay que trabajar. Hay algo espontáneo que no podemos que pierda esa espontaneidad, pero a la vez potencial. Entonces, de ahí Y el salieron unas cosas. conocimiento jurídico ahí es el bilingüismo, la Total, adaptabilidad de los contratos, el entendimiento del sistema jurídico por diferentes. ejemplo, muchos de estos artistas que son a veces con una gran, digamos, tienen una gran capacidad de su propio conocimiento, pero lo que hay alrededor, hacer unos buenos contratos internacionales, de todo eso no tienen casi ni idea. Claro, Que yo leer eso. esa habilidad. Para los abogados que están aquí, que tengan en cuenta. Claro. El segundo campo es que en Antioquia especialmente hay una cantidad de empresas, y incluye la nuestra, Claro, industrias de nicho. que son empresas que muy enfocadas en un nicho específico son jugadores mundiales. Nosotros somos un jugador mundial. Claro, Vamos a claro. ferias internacionales y nos comparamos con empresas europeas, americanas, pero así hay 200, 300, 500 empresas antioqueñas que están haciendo un trabajo muy interesante a nivel mundial. Entonces, esos dos sectores hay que fomentarlos, desarrollarlos, hacerlos como ejemplo para otras empresas, ayudarles a entender los factores que permiten ser jugadores relevantes a nivel mundial. Y a partir de ese ejercicio en el cual destapamos, lo único que hicimos fue destapar una cosa que ya existe. Claro, claro. Pero a partir de eso... Emergente, porque ya estaba emergiendo como una evolución natural. Sí. Entonces, a partir de eso, vamos a empezar el entorno empresarial, universitario, gubernamental. Vamos a tratar de aliarnos para potenciar eso a partir de qué. Sector creativo, a lo mejor faltan unos espacios mejores para desarrollar esas industrias creativas, entonces creemos esos espacios. A lo mejor falta educarse más, la universidad de educar un poco más en lo que se requiere para ayudarle a ese sector, entonces eduquemos más en eso. Qué bien. Las empresas, fomentemos o hagamos padrinos de empresas que están empezando, startups pequeñas, para que a partir de nuestra experiencia, lo que hemos vivido en esos campos, como llevar esa mentoría. Seamos mentores de ellos. Luis Diego, para cerrar y nuevamente agradecidos, que estamos súper orgullosos de tener un egresado como tú con nosotros, y hoy para muchos que te vemos brillar y esa carrera tan maravillosa, ¿qué consejo le darías a esa comunidad jurídica desde tu experiencia y tu versatilidad que cree
y en general, pero sobre todo muchos que creen que el derecho solo es litigar en tribunales y juzgados. ¿Cuál sería ese consejo hoy que le darías a nuestra comunidad? El primer punto es que, obviamente, mejor dicho, yo tengo varios muy buenos amigos, compañeros. Empiezo con el litigio y con el ejercicio del derecho como asesores específicos, como oficinas de abogados específicos. Quien toma ese campo lo respeto mucho, lo admiro mucho, y tengo unos amigos que son brillantes abogados que están haciendo un trabajo muy importante. Pero el derecho sí es mucho más, el derecho te da muchas oportunidades en muchos más campos. Y quienes, como yo, hemos tenido la oportunidad de movernos en el campo privado, público, realmente te da una base muy interesante. Hay que ir desde el principio con la mente abierta, aprendiendo muchas más cosas. A lo mejor después de la formación jurídica de la carrera, pues yo siempre invito a quien tiene la oportunidad de estudiar más, de especializarse, de seguir preparándose. El mundo hoy es muy dinámico. Yo creo que nosotros cada 5 o 10 años los conocimientos se están acabando y nos estamos montando sobre ellos. Entonces, yo he seguido estudiando. Hace unos 10 o 12 años hice un programa de alta dirección empresarial del Instituto de Empresa también, entre acá Medellín, España y Chicago. Hay que seguirse preparando, ¿cierto? Entonces, una cosa es que hay que seguir preparando, otra cosa es que hay muchos campos de actividad. La vida es un ejercicio también, yo digo, la vida es un ejercicio de ensayo-error. Yo, pues, el año pasado me invitaron para un programa que era aprender de los errores. Errores hemos cometido muchos. Claro, yo he cometido muchos todos errores. cometemos errores en el Uno día a comete día. errores, uno aprende de los errores. Al final, el balance en la vida, ojalá el positivo es que sean más los aciertos que los errores y que de los errores aprendamos, ¿cierto? Claro. Entonces, no hay que, si uno comete un error, no hay que morirse por él, ¿cierto? Sino aprender de él. La vida es un poco eso, ¿cierto? No es un camino, pues, si yo me he encontrado gente que me dice, yo no he cometido error en la vida, dale, salga corriendo. Sí. La vida no es así lineal, sino que es un poco como un escalón subiendo. Uno sube, baja un poco, escala, sigue para arriba. Entonces, quienes hoy de pronto podemos mostrar una carrera profesional, digamos, recorrida con algo de éxito, también tuvimos muchos momentos difíciles, pero de eso aprendimos. Bueno, Luis Diego, muchísimas gracias por este espacio. A todos, muchas gracias por haber presenciado un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast. Les recuerdo quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, hoy nuestro invitado estelar, Luis Diego Monsalve Hoyos, y en la producción, María Luisa Londoño. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.